Senador Armando Ríos Peter del PRD, acabas de decidir lanzarte... Ex del PRD. ¿Ya no eres del PRD? Ya no, ya soy senador independiente. Ah, caray. Y coincide con que te lanzas a la presidencia. Yo te iba a preguntar, lo primero es, ¿por qué no por el PRD, por el partido donde has militado tantos años? Bueno, yo milité hace un mes, Sabina, fue una militancia casi de 11 años en el Partido de la Revolución Democrática. Tuve la oportunidad de estar contigo en tu espacio hace 2 años cuando renuncié a ser candidato al gobierno del estado de Guerrero. En aquel momento denuncié pues las redes de corrupción, de complicidad que hoy imperan en los partidos políticos, en aquel momento evidenciando lo que había pasado en Ayotzinapa, bueno, en Iguala con la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, y que a lo largo de estos 2 años pues es evidente que no solamente ocurre en el PRD, ocurre en todos los partidos políticos, obviamente hablo especialmente de los grandes, donde las redes de complicidad pues hoy nos tienen maniatados en la incapacidad de poder hacer política de manera diferente, y que cuando quieres hacer política de manera diferente pues termina teniendo un rechazo especialmente de la élite, de las cúpulas que los dirigen. 2 preguntas. ¿Y se puede ganar la presidencia de México sin esas complicidades? ¿Se puede? Y la segunda es, ¿se puede gobernar México sin esas complicidades? Bueno, fíjate, yo estoy convencido que sí, la primera, y sobre todo que sí la segunda, como un asunto indispensable. ¿Por qué se le puede ganar hoy al sistema de partidos? Bueno, con todas las dificultades que tiene el ir en contra de las enormes carretadas de dinero, público o privado, lícito o ilícito. Me parece que hoy la gente está bastante en un entendimiento muy claro de que esa forma en la que funcionan las campañas con compra de votos, con generación de clientelas, hoy tienen que ver con compadres que se llevan contratos pues para hacer puentes, para repartir medicinas, y que ese modelo ya está totalmente colapsado, y peor aún, que esos contratos no solamente son para hacer bienes o servicios públicos, que es con lo que tiene que ver la corrupción, sino que tiene que ver con darle las secretarías de seguridad pública a los maleantes, de que sean esos delincuentes los que estén encargados de la seguridad de la gente. Por eso el tema de Ayotzinapa es tan evidente, pero por eso también se repite en lugares como Veracruz, por eso encuentras fosas clandestinas en lugares como Coahuila. Todo el territorio nacional tiene ese tipo de problema. Hoy me parece que la gente está consciente de ello, y me parece que es precisamente lo que hay que dejar en claro en la campaña. Poco dinero, costo mínimo, para ir en contra de ese gasto absurdo y terrible. ¿Cómo hacer una campaña política en el 2018? Precisamente evidenciando que ese absurdo son casi 4.200 millones de pesos que hoy en el Estado de México, Veracruz, Coahuila y Nayarit se van a gastar de dinero público. Y casi es antipublicidad, o sea, cuando ves a los partidos repartiendo regalos por una parte y después sus anuncios en los medios, resulta que es contra ellos. Está operando, ahorita lo estábamos viendo en el Estado de México, causan desconfianza, causan una certeza de que no son legítimos. Está muy grave lo que está pasando. Se agota un sistema. Claro, estamos viviendo el final de un sistema político. No Ahora, solamente... ¿tú te imaginas con anuncios en la tele o cómo te vas a anunciar, cómo te vas a dar a conocer nacionalmente? Cuando yo he hablado con personas de tu lanzamiento me dicen, no, nos cae estupendo, pero ¿quién lo conoce fuera de la Ciudad de México y de Guerrero? Bueno, hoy que me vean me van a conocer muchos millones de personas hoy que estoy en tu programa, pero más allá de eso, la gran posibilidad que hoy tiene para un planteamiento de este tipo es que el monopolio de los medios ya no lo tienen los actores tradicionales. Hoy precisamente la capacidad de penetrar a través de las redes sociales y que eso se convierta en noticia, que eso lo tengan que utilizar necesariamente los medios tradicionales, pues son los efectos que hemos visto solamente en la campaña de Estados Unidos recientemente, donde alguien que pues 1 año y medio, 1 año y 2 meses antes de ganar la presidencia, que es Donald Trump, pues de repente era no solamente un actor que se veía totalmente inviable, que todo el mundo lo criticaba, sino que fue precisamente porque los medios tradicionales ya no tienen ese monopolio. Hoy es perfectamente posible compenetrarse y sobre todo inspirar. Tú hace rato me preguntabas, ¿esto es posible para ganar? Sin duda, es indispensable, pero para gobernar de manera diferente, también estos medios son los que te permiten tener una nueva lógica de interacción, no solamente para ganar una campaña, sino para gobernar. Hoy la tecnología te permite que la democracia y la participación ciudadana tenga capacidades de incidencia directa radicalmente distintas. A ver, dame un ejemplo. ¿Cómo podrías gobernar usando los medios?
no tradicionales? Bueno, tú lo que tienes a través de las redes es una capacidad de tener perfectamente mapeado el país, perfectamente ubicado quién está contigo en tal o cual posición, y lo que puedes es hacer sondeos diarios de cómo estás ejecutando la política pública. Pero te pongo un ejemplo en materia de seguridad. ¿Dónde está la información? ¿Dónde está la gente que está cometiendo actividad criminal? La gente que sabe dónde están es la sociedad, es la gente que ve dónde está la casa de seguridad que está en su cuadra. ¿Cómo generar mecanismos de confianza precisamente para generar inteligencia colectiva? Pues hoy es mucho más fácil hacerlo a través de la tecnología que a través de otros medios. O sea, no gobernar de arriba abajo, sino absorber de abajo arriba las órdenes. Bueno, y además de todo, tener esa capacidad de compenetración que te permita ir corrigiendo, ir afinando, ir diagnosticando e ir procesando una gobernabilidad que hoy no será posible. Creo que por eso el tema del 2018 es fascinante, porque es un proceso político entre los que le apuesten al país del pasado y los que le apostemos al país del futuro. ¿Yo qué es lo que quiero? Yo quiero ser el Uber de la política. Yo lo que quiero es apostarle a 24 millones de personas que creen en una forma distinta de entender al país, que en vez de estirar la mano estén diciendo manos a la obra, por ejemplo. Bueno, esos mexicanos existen, hoy no están articulados, hoy están dispersos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que interconectarlos, tenemos que aglutinarlos en un proceso y tenemos que transferirles, porque ahí es donde está la fuente de ese poder, capacidades y obligaciones, capacidades, digamos, de mandato y de incidencia. Háblame del candidato de la izquierda, López Obrador. Se están huyendo la gente del PRD a ver quién cierra la puerta del PRD, se están yendo a la campaña de López Obrador. Esto estaba anunciado, ¿no? Toda una generación, la generación de López Obrador se está yendo con López Obrador, estén en el PRD, en el Partido del Trabajo, estén donde estén, incluso del PRI se están yendo con López Obrador. López Obrador, ¿por qué a ti no te basta de candidato? Aparte de que no eres tú. Pues mira, primero que nada porque a mí me parece que su proyecto es un proyecto ya muy antiguo. Digo, y es un proyecto, digamos, siempre me preguntan de López Obrador, ¿no? Pues sí, pues es lógico, es de izquierda. ¿Por qué es antiguo? Describe lo que es antiguo en él. Pues mira, es un proyecto, lo que te estoy diciendo es una forma de interactuar con la gente, ¿no? Es una forma de interactuar con la sociedad, distinto de hacerlo de arriba hacia abajo que de abajo hacia arriba en una lógica horizontal. Su proyecto se hizo antes de que hubiera WhatsApp, ¿no? Su proyecto se planteó precisamente antes de que hubiera esta forma de entender las interacciones en la sociedad y entender que los pesos y los contrapesos y la gobernabilidad pues tiene que ver con una distribución mucho más del poder que con una lógica setentera que depende de la visión de un solo personaje. Entonces, ahora, ¿tú te llamas a ti mismo de izquierda? Sí, sin duda, siempre... Descríbeme tu izquierda. Bueno, para mí la izquierda tiene que ver con tener capacidad de generar riqueza, distribuirla bien y sobre todo que haya justicia. Hoy lo que te puedo decir es, y es de las principales críticas que yo hacía cuando militaba en el PRD, el proyecto para generar riqueza de la izquierda es muy pobre todavía. La izquierda, por lo menos la partidista, la que puede tener el PRD o la que tiene Morena. Hoy no estamos pensando como país cómo vamos a generar riqueza. ¿Y cómo generarías? Dime. Bueno, hay que invertir en capital humano como la plataforma básica, pero no tiene que ser como un asunto más. La plataforma básica hoy con 120 millones de personas, si se le sumamos los 35 millones que tenemos en Estados Unidos de primera, segunda o tercera generación, tiene que ser un modelo que le apueste a lo que tenemos y de sobra, que es población. Pero ahí tienes que canalizar todo tu presupuesto, todos tus recursos, toda tu capacidad de rearticular. No puedes pensar que tu modelo educativo siga siendo un modelo educativo estancado en una lógica del pasado donde la tecnología no es la base. Pues la tecnología hoy es lo que está planteando cuál es la gran definición del futuro del planeta. Bueno, México no está en esa senda, hay que ponerla sobre la mesa. Tú estás en Monterrey y ahora estamos hablando a través de un medio contemporáneo. ¿A quién fuiste a visitar a Monterrey? No, bueno, me invitaron a la Universidad Autónoma de Nuevo León a dar una conferencia con casi 2,000 alumnos, estuvo bastante padre, haciendo un análisis, por ejemplo, que fue el tema que me pusieron, ¿cuál es el efecto Trump o qué significa para el país? Creo, así como veo que el presidencialismo mexicano está llegando a un fin de ciclo que está totalmente, digamos, terminado, pues hoy lo que abre la nueva relación con los Estados Unidos es precisamente una coyuntura, un nuevo paradigma. Esa coyuntura la vemos como un reto, como un riesgo, como una amenaza o la vemos como una oportunidad. Para mí, el tema de Trump no es que quiera hacer un muro,
sino que lo que está levantando es un espejo que nos tiene que ponernos a ver al frente, de cara, en todas las broncas que no hemos podido resolver. A ver, López Obrador en su libro dice que cuando lleguen los deportados los va a poner a pavimentar las carreteras del sureste y a sembrar los que serán los bosques del sureste. ¿Tú qué vas a hacer con los deportados según tu proyecto? Bueno, yo te voy a decir que Son en el muchos tema millones, ¿eh? ¿Perdón? Son muchos millones, digamos. Bueno, primero que nada, no puedes pensar que con un sueldo pues, meramente pensado en términos de ingreso o de gasto público vas a lograr generar diferencias en los salarios que tiene Estados Unidos con los que tiene México. A mí me parece que eso es realmente pequeño, ¿no? Lo que necesitas es una alianza público-privada, garantizar que en los clústeres que hoy están creciendo en el país, un lugar como Guerrero crece al 1%, Aguascalientes crece al 8%, Querétaro crece al 8%. ¿Qué necesitas? Una cosa básica, canalizar que la gente, en vez de que se regrese a Guerrero, se regrese a donde estamos creciendo, a donde hay necesidad de mano de obra, donde no se van a deprimir los salarios. Bueno, ¿esto qué significa? Tener una política de desarrollo industrial que verdaderamente le apueste a lo que hoy México puede ser competitivo, una plataforma logística como capacidad de, digamos, de evolución del Tratado de Libre Comercio, que hoy pues, todo el mundo lo anda condenando, todo el mundo lo anda criticando, pero nadie está planteando cuál es la evolución del Tratado de Libre Comercio en este cambio de paradigma. México tiene que ser la plataforma de generación de negocios del mundo, no solamente la relación México-Estados Unidos. México, por condición geopolítica y geoeconómica, está convocado a ser la plataforma logística de interacciones comerciales del planeta. Bueno, déjame preguntarte sobre, yo creo, nuestra mayor obstrucción, la corrupción. Todos los candidatos a la presidencia dicen que es el problema más grande de México, la corrupción. Yo no oigo propuestas serias para aniquilar la corrupción. ¿Cuál es tu propuesta? Mira, la primera propuesta, si quieres, es la más básica y la más empírica. Hay que ganarle a todas esas carretadas de dinero que funcionan en los partidos políticos para ganar el poder en esta campaña. Porque las grandes ataduras ocurren en el proceso político electoral y especialmente arrancan. Suponte que ganas y luego ya estás en la silla y luego... Mira, tú lo que tienes que tener es muy claro cuáles son los tiros de previsión y cuáles son las partidas que más impactan. Tienes en el tema educativo enormes distorsiones que tienes que garantizar que ahí si lo que quieres es poner una plataforma de generación de riqueza a partir del capital humano, pues ese sea tu principal centro de acción para garantizar que la corrupción se vuelva a cero en ese esquema, que no tengas distorsiones en las partidas que de manera federal transmites a los estados, que lo que tengas es capacidad de monitoreo por parte de la sociedad civil para que las escuelas se conviertan en los centros comunitarios de un buen funcionamiento del presupuesto y el gasto público. Te estoy poniendo ejemplos muy puntuales de un tejido en el cual puedes tener corrupción en el deporte, corrupción en la cultura, corrupción en todos los ámbitos. En todas partes, ¿no? ¿Cuáles son tus tiros de precisión y dónde es donde generas evidencia empírica de que la impunidad va a ser totalmente de cero aceptación? ¿Ya sabes cuáles son esos tiros de precisión? Te estoy poniendo el ejemplo del gasto educativo, que es no solamente el que tiene que ver con aproximadamente el 20% de nuestro gasto público, sino tiene que, digamos, directo o indirecto, 7% en términos de gasto público, pero digamos, ¿cómo irradia esto en términos del Producto Interno Bruto? El tema es, tienes que hacer que afines tus instrumentos de política pública para poder decir no solamente voy a combatir la corrupción, voy a combatir la corrupción para generar un modelo de generación de riqueza en este ámbito que es el de capital humano. Oye, Armando, finalmente se nos acabó el tiempo. Los independientes que hasta ahora han anunciado su intención de competir, también han anunciado que se van a tener a una competencia previa entre ellos y que solo va a haber un candidato independiente. ¿Tú vas a entrarle a eso? ¿O les vas a decir, yo no los conozco, señores? A ver, mira, yo primero que nada hay que entender que el tema independiente no puede ser de guasa, tiene que ser de en serio, ¿no? Y tienes que decir no a partidos políticos y tienes que pensar, sentir y sobre todo motivar a que la opción independiente verdaderamente puede ser una vía de transformación. En eso es lo que está el discurso de varios. Y hay gente muy honorable, muy respetable. Sí, está Castañeda, el Bronco, claro, Álvarez y Casa. Álvarez y Casa, en fin. Yo Noroña. creo que en este momento de lo que se trata es de garantizar que el tema independiente se logre posicionar como una verdadera opción. ¿Pero tú estás de acuerdo en competir con ellos previamente y que solo haya un independiente? ¿Estás de acuerdo? Mira, esa es la ruta que yo decidí al haber renunciado a un partido político. ¿Crees que puedes ganar, Armando? Sí, sin duda. Y yo creo que puedo motivar a muchísima gente.
Y estoy convencido que además de todo lo podemos hacer con alegría. Y por más que parezca imposible, creo que esta es la ruta que más sentido le hace a la gente. Cuando la comentas con las personas te dicen, puta, está cañón, parece que es una locura. No, al contrario, creo que en la forma de plantear las asimetrías que hoy y lo absurdo que es nuestro sistema político es donde a la gente le hace sentido. Y es donde como tú se ríen y dicen, no, razón, ¿sabes de qué me reí? De un candidato a la presidencia que dice, puta, está cañón. Dije, sí, no es otra generación, este cuate. Bueno, pues todavía no soy presidente, ahí me cuidaré mucho en la forma en la que hable, sobre todo en una entrevista. Digo, los presidentes deben ser normales. Lo que te quiero decir es que sí es posible, y es posible combatir la corrupción, como decíamos, con instrumentos institucionales. No es un asunto voluntarioso. Tienes que tener una vía institucional de política pública que lo priorice. Tienes que garantizar que haya presupuesto para ello, pero sobre todo tienes que garantizar que haya un chip mental que lo cambie. Tienes que tener a 24 millones, que son a los que hoy lo apuesto. Cuando te digo el Uber de la política es 24 millones de personas en el país hoy están pensando de la manera en la que te estoy diciendo. Hay que articularlos, hay que ponerlos en la misma frecuencia y hay que garantizar que ellos no solamente salgan a incidir en el 2018, sino que entiendan que esa incidencia es para participar de manera corresponsable en el ejercicio de un gobierno que va a tener muchas resistencias, pero que no se trata solamente de aceptarle un nombre. Senador, pues muchas gracias por esta plática y hasta la próxima. Espero que pronto estés por acá. Te mando un abrazo. Te mando un abrazo fuerte.